Perfetto. Allora, buongiorno a tutti e a tutte. Si tratta del quinto incontro del nostro seminario fatto per il Collège International de Philosophie sulla temporalità plurale, quindi la questione del tempo storico, come dice giustamente il titolo dell'intervento di Sergio, e l'America Latina. Nei passati incontri abbiamo avuto un intervento di Ramiro Parodi che ha parlato di Garcia Linera, di Diego Giller che ha parlato di Zavaleta, di Maria Turchetto che ha parlato della scuola dipendentista e di Martir Cortés che ha parlato dell'esperienza di passato e presente, in particolare di Aricò. Ora sono molto felice di dare la parola a Sergio Villalobos, spero di pronunciarlo nel modo giusto, Ruminot, che insegna all'Università di Amherst e che è uno specialista di questi temi, per cui siamo molto felici di ascoltarlo. A te, Sergio. Ok, bueno, muchas gracias. A hablar en español, ¿no? En español. Sì, sì. Voy a hacerlo de una manera tal que espero me puedan seguir los que no usan el español como primera lengua, ¿no? Entonces, efectivamente, mi conferencia se llama El marxismo latinoamericano y el problema del tiempo histórico, ¿no? Y lo primero que quisiera hacer es reparar en lo que el título promete o implica, ¿no? Eh, Primero, la idea de que existe algo así como un marxismo latinoamericano, ¿ah? Que uno perfectamente podría cuestionar y sostener que existe más de un marxismo latinoamericano, o de otra forma uno podría decir de que no hay nada esencialmente latinoamericano en el marxismo y por tanto no tendría ningún sentido analítico, conceptual, crítico, hablar de marxismo latinoamericano como si uno hablase de marxismo europeo o de marxismo africano, ¿cierto? Es decir, esto no es algo que está dado, sino que implica un proceso de elaboración, ¿no? Hablar de marxismo latinoamericano, por tanto, supone hacerse cargo de que existe algo así como un horizonte, o lo que el Tusser llamaría una problemática específica, en la que se cruza tanto las contribuciones de Marx, de los marxismos y del proceso histórico latinoamericano. Sin embargo, esto no es tan fácil porque a la vez la misma Latinoamérica es una categoría que tiene aspectos geopolíticos, identitarios, culturales, históricos complejos, ¿no? Bien definidos. Y uno podría sostener de que Latinoamérica más bien es una invención de la geopolítica imperial occidental y por tanto habría bastantes tensiones o diferencias posibles cuando hablamos de marxismo latinoamericano, ya no solo desde el punto de vista de la polisemia misma del concepto marxismo, sino ahora de aquello que queremos nombrar Latinoamérica, ¿no? Por ejemplo, esta Latinoamérica es una Latinoamérica mestiza, blanca, criolla, negra, incluye o no incluye el mundo lusitano, Brasil, el Caribe, las Antillas, etcétera, ¿no? Por tanto, en toda esta elaboración que voy a presentar hoy día, les pido que mantengan siempre de manera tentativa esta idea de marxismo latinoamericano como algo que debe y puede ser permanentemente revisitado, ¿no? Como toda construcción histórica, como toda producción de una narrativa histórica, está sujeta a ser alterada permanentemente, ¿no? Sobre todo además porque Latinoamérica emerge en cuanto topos, en cuanto nombre, a partir de una serie de procesos de definición identitaria que están marcados por una relación con el poder imperial español primero y después como una cuestión que hace la diferencia entre las dos Américas, ¿no? La América anglosajona, protestante del norte y la América latina de tradición europeo-romana, digamos, de fuerte influencia francesa. Por tanto, es complicado esto del marxismo latinoamericano, ¿no? Es muy complicado darlo como algo sentado. Sin embargo, uno podría decir efectivamente de que existe una serie de pensadores, ¿cierto? Y de líderes políticos, ¿cierto? Que a veces coinciden y otras veces no. A veces estamos hablando de líderes políticos, otras veces de pensadores más sustantivos, ¿cierto?
que podríamos agrupar bajo la figura del marxismo latinoamericano, ¿no? Y esta es una lista infinita, ¿no? Que puede ser hecha desde distintos puntos de vista, nuevamente, ¿no? Es decir, uno podría poner énfasis en el marxismo como una práctica política en América Latina. Y entonces, el origen inmediato del marxismo, como ya teniendo un rol importante en las prácticas políticas latinoamericanas, habría que ubicarlo en la transición desde el siglo XIX al siglo XX, ¿no? Es decir, desde el arco histórico que va desde la independencia de Cuba hasta la Revolución Mexicana, digamos, ¿no? Esto abriría un segundo momento, que es el momento ya de mayor desarrollo y articulación del marxismo latinoamericano, que está vinculado con la emergencia de los partidos socialistas y comunistas en América Latina, después de la Revolución Mexicana y después de la Revolución Rusa. Esto, por supuesto, desencadena en la década del 50 con la configuración de, de un tercer momento, eh, que está vinculado, ¿no?, con el arco histórico que va desde la Revolución Boliviana hasta la Revolución Cubana, ¿ah? Y que además implica la inscripción de las categorías geopolíticas del marxismo occidental plenamente en los procesos históricos latinoamericanos. Si ustedes quieren, implica la inscripción de los procesos políticos latinoamericanos en el marco histórico hermenéutico de la Guerra Fría, ¿no? Y por supuesto, habría un cuarto momento central, para mi punto de vista, que tiene que ver con la década del 60 y 70, el cuestionamiento a lo que se llamó el nacional desarrollismo y los procesos de industrialización, y que se materializa en una serie de debates que podemos agrupar básicamente en tres, no son los únicos, es simplemente que estoy agrupando esto para avanzar, digamos, ¿no? Un primer debate relacionado con la teoría de los modos de producción, un segundo debate relacionado con el carácter histórico específico de los procesos latinoamericanos y el estatuto del feudalismo-capitalismo, el carácter de la conquista, el carácter de la colonia y los procesos de acumulación primitiva. Y por supuesto, el tercer debate relativo a la naturaleza de los procesos revolucionarios latinoamericanos, ¿no? Y por supuesto, en este mismo horizonte es cuando se desarrolla quizá uno de los momentos más importantes en lo que hemos llamado tentativamente marxismo latinoamericano, que tiene que ver ahora no con la influencia del marxismo como movimiento puramente político, revolucionario, como a principios del siglo XX, sino ya a partir de la agencia intelectual activa del grupo de intelectuales reunido en torno, por supuesto, a José Aricó, ¿cierto? En cuadernos de pasado y presente, que son realmente los que marcan un momento de autoconciencia, podríamos decir así, y de autoformación, tanto de invención como de recuperación de un corpus o un canon marxista mucho más amplio que lo que eran las cuentas, digamos, del Politburó de la Tercera Internacional, que bajaban de manera más o menos jerárquica hacia los partidos comunistas latinoamericanos, digamos, ¿no? Es decir, uno podría decir que ese es el momento de madurez, comillas, todas estas categorías tienen que ser cuestionadas, ¿no? Pero el momento de madurez en el que se desarrolla propiamente una conciencia latinoamericana sobre la relevancia del marxismo de manera sistemática, y donde además se produce, ¿no?, la apropiación, que también es una invención, de una tradición marxista compleja, heterogénea, ¿ah? Que pasa por la publicación de una serie de textos de la tradición marxista que no están necesariamente alineados en el marxismo soviético o en las versiones más o menos hegemónicas oficiales del marxismo, ¿no? Respecto a los cuales, por ejemplo, debemos la publicación de todos los estudios de Marx respecto al problema de las sociedades precapitalistas, las formaciones económicas no capitalistas, el problema de la transición entre modos de producción, e incluso las publicaciones primero de ciertos marxistas y luego de Marx, de los escritos tardíos, no solo etnológicos, sino relativos al estatus del trabajo de las comunidades agrarias, ¿no? Sobre todo la correspondencia con Veras Azules y todas estas cosas que van a generar muchos debates posteriores, ¿no? Después de esto, yo me atrevería a decir de que el marxismo latinoamericano sufre un proceso fuerte de clausura y represión, ¿ah? Particularmente porque América Latina en los años 70 y 80 experimenta una serie de dictaduras militares y de guerras civiles, ¿cierto?, que terminan por cancelar, digamos, ¿no?, el campo intelectual que podríamos denominar marxista, así de manera muy, muy gruesa, digamos, ¿no? Y el resultado de esto fue, por supuesto, el reemplazo, digamos, temático de lo que fueron los grandes debates de los años 60, dependencia, subdesarrollo,
determinación del carácter del ejército informal de reserva, naturaleza del proceso político, carácter de la revolución, la composición orgánica del capital, los procesos de subsunción real y formal, que dieron paso a un debate latinoamericano mucho más vinculado a la esfera cultural y a la esfera política formal, ¿no? Que fueron los debates sobre pacificación, sobre transiciones a la democracia, sobre gobernabilidad, y por supuesto sobre globalización, hibridez cultural, transformaciones de los mercados simbólicos, etcétera, ¿no? Fíjense que lo que estoy sugiriendo es que la problemática marxista fuertemente articulada durante el siglo XX no fue desplazada o refutada, no fue refutada propiamente tal, ni fue resuelta, sino que la problemática marxista fue más bien silenciada o acallada o reemplazada por los énfasis, ¿cierto?, de estas nuevas teorías transicionales y teorías de los mercados simbólicos y de las identidades híbridas, ¿no? En el contexto general, por cierto, de lo que se llegó a conocer como el fracaso total del marxismo occidental a propósito del fin de la Unión Soviética y el predominio del American Way of Life, ¿cierto? O modo de vida americano, que fue la forma en que se leyó precisamente la caída del muro, ¿cierto? Y la nueva posición que ocupaba Estados Unidos en una geopolítica que determinaba la condición del mundo en el contexto de la posguerra fría, ¿no? Eh, por supuesto, esto no significa que no haya ni movimientos de inspiración marxista ni teóricos marxistas relevantes, ¿no? Entonces, también uno podría hacer esta misma historia del marxismo latinoamericano poniendo atención a autores, ¿no? Hacer un trabajo distinto de recuperación de autores, sobre todo porque, y esta quizás sea la cuestión que me interesa sostener, el marxismo latinoamericano es por definición un cuestionamiento de la filosofía de la historia del capital, ¿cierto? Y voy a entender por filosofía de la historia del capital la configuración de una narrativa específica que organiza la historicidad de los procesos latinoamericanos de acuerdo al modelo, ¿cierto?, ideológico de desarrollo histórico, ¿cierto?, propiamente europeo, digamos, ¿no? Esto no significa que estoy asumiendo una posición antioccidental o antieuropea, sino que estoy mostrando que el marxismo es un campo problemático porque, entre otras cosas, casi de manera inherente, el marxismo es una crítica de la filosofía de la historia del capital, ¿cierto? Es decir, el capitalismo implica, en términos ontológicos, por así decirlo, ¿no?, una espacialización de la temporalidad de acuerdo a una narrativa arqueoteleológica que funciona determinando una cierta finalidad de la historia, entendida como progreso y desarrollo, una narrativa además lineal, por supuesto, que se materializa en la historia latinoamericana a partir de la idea de la formación nacional, a partir del proceso de pacificación, del proceso de urbanización, del proceso de industrialización y, por supuesto, del proceso de globalización. ¿Ah? Se dan cuenta que podríamos incluso organizar la historicidad específica de los procesos latinoamericanos de acuerdo a esta lógica arqueoteleológica, ¿no? Y entonces el marxismo por excelencia no es sino, por así decirlo, una crítica a esta filosofía de la historia. Si ustedes quieren decirlo en términos más culturales, el marxismo no es sino una crítica de la teoría convencional de la modernidad y de la modernización. ¿No? No puede sino ser eso, ¿no? Entonces, inmediatamente el marxismo es la pregunta por el problema del tiempo histórico. ¿No? En el doble sentido de que es la pregunta metafísica por el problema de la temporalidad, pero también en el sentido histórico específico de que es la pregunta por la historicidad de los procesos latinoamericanos, ¿no? En ese horizonte es que tiene sentido recuperar, por ejemplo, el carácter radical del pensamiento de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y su capacidad de entender, ¿cierto?, la singularidad de la sociedad andina con respecto a los formatos, ¿cierto?, deterministas y clasistas del marxismo que se estaba configurando de manera hegemónica en el contexto del periodo de la posrevolución rusa, digamos, ¿no? Es en ese contexto donde Mariátegui funciona para el problema latinoamericano como una especie de crítico benjaminiano de la filosofía del progreso a través de los procesos de industrialización, si ustedes quieren, ¿no? Es en ese contexto, ¿no? Esto, por supuesto, Alejo lo podrá desarrollar más, donde Mariátegui y su noción de mito funciona a contrapelo de las lógicas racionalistas y cientificistas que vienen determinando la misma filosofía del progreso del capital, digamos, ¿no? En este contexto que el debate en los modos de producción de los años 60, 70, ¿no?,
particularmente las contribuciones del primer Ernesto Laclau, no del Ernesto Laclau del 84, no de la hegemonía, sino el Ernesto Laclau de la teoría de los modos de producción y de la teoría del populismo clásico latinoamericano resulta central. Este es el horizonte en que Agustín Cuevas, por ejemplo, resulta muy importante, o el horizonte en que, entre otros, ¿no? Roger Bartra en México, ¿no? Refuta el economicismo y el determinismo de las teorías marxistas clásicas a partir de problematizar la cuestión campesina no como un remanente premoderno o precapitalista, sino como un componente específico del modo de ser del capitalismo en América Latina. Cuestión que abre, por supuesto, el famoso debate sobre los modos de producción, que intenta cuestionar, ¿cierto?, el esquematismo particularmente de Stalin y su famosa versión de los 5 modos de producción, a partir de la incorporación, ¿cierto?, de toda esta analítica marxista relativa al problema de la transición, al problema de la configuración de los modos de producción y las formaciones económico-sociales, pero sobre todo a partir de asumir lo que en ese horizonte, en ese horizonte problemático, no se conoció como la configuración de los procesos económico-políticos de sobredeterminación, por ejemplo, en el marxismo de Althusser, que en América Latina estuvieron vinculados con la famosa tesis de la combinatoria y la articulación diferencial de modos de producción y formaciones económicos sociales, en el que se inscribe, por cierto, de manera compleja lo que llamamos teoría de la dependencia, que no es una teoría monolítica, sino que es una serie de reacciones a los presupuestos nacional desarrollistas e industrializadores que emergieron, ¿cierto?, en esa época en la CEPAL, en la Comisión Económica para América Latina, ¿cierto?, que intentaba regular y reforzar esta filosofía de la historia del capital, digamos, ¿no? Y este mismo es el contexto en el que, por cierto, hay que volver a leer las contribuciones fundamentales de gente como el ya mencionado José Aricó, Oscar del Barco, también en Córdoba, que desarrolla una crítica fundamental del leninismo y de las apropiaciones vanguardistas del marxismo en América Latina, pero también una reproblematización del estatus mismo de la crítica marxista de la economía política, una cuestión central, ¿no? Para Del Barco, la crítica de la economía política no es economía política, es crítica de la organización disciplinaria moderna, que consiste en configurar al marxismo como un discurso disciplinario, digamos, ¿no? Por así decirlo. Este es el horizonte en el que, por ejemplo, habría que valorar las tempranas publicaciones de Enrique Dussel, de los manuscritos del 61 al 63, ¿no? Los famosos Grundrises, los segundos Grundrises, ¿no? No los del 58-59, sino los Grundrises, ¿cierto?, de la historia y crítica de la plusvalía, que aparecen y que van a producir una serie de cuestionamientos, junto con años 69-70, la publicación, ¿cierto?, del famoso capítulo sexto inédito del proceso de producción capitalista y la publicación con el estupendo prólogo de Eric Hobsbawm acerca de las formaciones, de las formas económicas precapitalistas, ¿no?, donde se plantea esta serie de problemáticas que influyen en el debate sobre el estatuto de la historia latinoamericana, ¿no? Pero también este es el horizonte ya un poco más tardío, ¿no? Como les decía, en el que hay que evaluar, ¿cierto?, los cuadernos de pasado y presente, y donde hay que evaluar, por ejemplo, yo solo para dar un ejemplo de la complejidad del tema, ¿no? Las contribuciones de Oscar del Barco, ¿no?, como les decía, pero también las contribuciones de Bolívar Echeverría, que quizás sea desde el punto de vista de una teoría cultural marxista el más complejo y el más determinante de los teóricos recientes, ¿no? Todavía por ser descubierto, incluso me atrevería a decir, ¿no? Para no mencionar lo que ha significado el trabajo teórico, y no estoy hablando de su condición de vicepresidente, sino de su condición de teórico, ¿no?, de Álvaro García Linera, ¿cierto? O, por ejemplo, lo que significa el desarrollo crítico de un marxismo indigenista en la tradición, ¿cierto?, más brasileña, por ejemplo, como termina articulándose en el trabajo Marx Silvagen, Marx Salvaje, de Jean Tible, fundamental, ¿no?, en la medida en que dentro de esta problemática es capaz de cuestionar la pesada referencia incaica que todavía acecha las formulaciones de Mariátegui y de García Linera, mostrando que lo incaico es una representación andina muy localizada que nos sirve para entender la cuestión de lo salvaje y lo primitivo en el Amazonas, por ejemplo, ¿no? Y que para eso el marxismo debe abrirse no solo a esta referencia incaica, sino hacia una antropología material, ¿cierto?, descentrada del modelo estatal imperial incaico, ¿no?, particularmente recuperando la figura de Pierre Clastres, ¿no?, y las investigaciones sobre los pueblos amazónicos, ¿no? Es decir, en ese horizonte se dan cuenta ustedes
Se podría hacer la misma historia, pero poniendo atención a los autores específicos, ¿no? Por ejemplo, a mí me interesaría mucho marcar las diferencias entre el concepto de desarticulación o dislocación desarrollado por Bolívar Echeverría a propósito del desarrollo de la cultura barroca latinoamericana, ¿cierto? Y la imposición del etos imperial católico, devastador, etcétera, ¿no? En el siglo XVI, XVII de México, y el concepto de dislocación de Ernesto Laclau, que está a la base de su concepto de hegemonía, ¿cierto? Y de articulación discursiva. Me parece que las consecuencias son extraordinariamente distintas, ¿no? Incluso me parece que desde ese punto de vista se podría decir que el postmarxismo de Laclau es ultramarxista, ¿no? En la medida en que sigue pensando al interior de una lógica política propiamente moderna que definió cierto marxismo como estrategia de toma del poder, digamos, ¿no? En cambio, la complejidad de la teoría de la historia y de la teoría de la cultura de Bolívar Echeverría, ¿cierto?, permite otro tipo de reflexiones, ¿no? Entonces, dada toda esta complejidad y respetando todos los santos de esta escena, ¿no?, voy a leer algunos fragmentos de un trabajo, ¿cierto?, que está en proceso, por tanto es inédito, ¿no? Una narrativa convencional sostiene que la acumulación primitiva, ¿cierto?, es un paso sangriento y necesario para la articulación más completa del modo de producción capitalista. No obstante, considerando publicaciones recientes, los estudios marxistas, particularmente aquellas relacionadas con los modos de producción precapitalistas y los escritos posteriores de Marx sobre las sociedades no occidentales y también aquellas relacionadas con una teoría más compleja de la historia y de la temporalidad, sobre todo los amigos italianos que vienen trabajando sistemáticamente esto hace años, ¿no?, en la estela altuseriana, ¿cierto? Intentaría ahora demostrar, ¿cierto?, que en los debates latinoamericanos, ¿cierto?, relativo al proceso de acumulación originaria, ¿cierto? Se producen ciertas dislocaciones centrales que abren hacia la problemática de la transición, ¿cierto?, entre modos de producción y por tanto rompen con el concepto lineal de desarrollo histórico, ¿no? Ahí me parece que hay una cuestión central. El marxismo latinoamericano, entendiendo, digamos, el carácter tentativo de esta categoría, no siempre ha sido tanto una teoría política, es decir, una forma de organización y de empoderamiento, ¿cierto?, como una teoría del desarrollo histórico, ¿cierto? Y uso la noción de teoría aquí en sentido amplio, no estrictamente académico, ¿no? Una noción de teoría relativa o una noción de teoría similar al de narrativa, ¿cierto? ¿No? Y es en relación con esta dimensión relativa al desarrollo histórico que el marxismo en general podría ser considerado como una alternativa a la filosofía de la historia del capital, ¿cierto? La filosofía de la historia que organiza normativamente la narrativa de la región según un esquema lineal de progreso y realización de la historia, ¿no? Que es la que, por ejemplo, Bolívar Echeverría llama, ¿cierto?, la narrativa configurada a partir de la imposición del etos racionalista capitalista moderno, digamos, ¿no? Y que se manifiesta prácticamente en procesos de pacificación, industrialización, ¿cierto?, y procesos, ¿cierto?, de disciplinamiento normativo, ¿cierto?, de la clase obrera, etcétera, etcétera, a través de la historia latinoamericana. Para dar noticias sobre esta hipótesis de lectura, es decir, la hipótesis central de que el marxismo latinoamericano es, por excelencia, una crítica de la filosofía de la historia del capital. Esa es la hipótesis, ¿no? El marxismo latinoamericano es en su momento más fuerte, pero también en su momento minimal, ¿cierto? Entendiendo la complejidad de esto que llamamos marxismo latinoamericano, la hipótesis que es, como mínimo, una crítica de la filosofía de la historia del capital. Entonces, para dar cuenta de cómo funciona esta crítica en la filosofía de la historia del capital, ¿cierto? Revisaremos algunas formulaciones del problema del desarrollo histórico y del llamado subdesarrollo estructural, ¿cierto? Que está vinculado con la teoría de la dependencia, así como los debates de los 70 sobre la historia latinoamericana y sobre la cuestión de los modos de producción. Es posible sostener que una nueva consideración de este campo problemático puede ser útil y necesaria para desenredar, ¿cierto?, una serie de complejidades que constituyen el campo intelectual contemporáneo, pero que nos permiten además problematizar de mejor manera el mismo estatuto del concepto de acumulación, sobre todo más allá del esquema lineal que supone que existe algo así como una acumulación primitiva in nihilo tempore y después simplemente el despliegue de formas ampliadas de acumulación, ¿ah?
Para llegar incluso a lo que sostiene el teórico británico John Craniascuas cuando habla de ongoing primitive accumulation, ¿no? O sea, una ongoing primitive accumulation que está más vinculada con la idea de una acumulación flexible, cuyos efectos devastadores se expresan en los rigores del neoliberalismo a nivel regional, digamos, ¿no? Entre las principales consecuencias de esta formulación, me atrevo a decir de manera muy precisa, ¿cierto? Habría que mencionar la cuestión de los modos de producción asiático e hidráulico, el famoso debate 60-70, ¿cierto? Y la relevancia o no relevancia que podría tener esa discusión para pensar la cuestión del modo de producción indígena, ¿cierto? Fíjense, modo de producción indígena, aquí estoy sustantivando algo, por cierto, ¿no? Que es todo el debate respecto del estatuto del trabajo comunitario, pero también de la comunidad como forma específica alternativa a la forma valor, para usar la frase de García Linera, ¿no? Dos, la cuestión del colonialismo, el neocolonialismo y lo que ya en esa época Pablo González Casanova denominó colonialismo interno. Eh, eh, a dar la leche de lo que hoy en día se llama decolonial criticism o decolonial approaches, ¿no? Tres, la pregunta por la naturaleza de la revolución latinoamericana, que se ha vuelto central hoy en día a propósito del debate con respecto al concepto marxista convencional, normativo, de revolución y el resurgimiento de las teorías de la revuelta histórica, ¿no? Tanto de la tradición anarquista que encuentran en Bakunin, etcétera, una línea de acción política no dirigida por el partido, digamos, como desde la tradición, ¿cierto?, del pensamiento de la revuelta, ¿no? Furio Jesse se ha convertido en un referente central para una serie de debates en América Latina, ¿no? La cuestión de la economía agraria latinoamericana y de la organización colectiva del trabajo, sobre todo el debate sobre el campesinado y el estatuto de la producción agrícola como ya sea una especie de reminder o de resto del pasado, ¿no? No suficientemente proletarizado, o como un elemento estructural del carácter de la economía y de la sociedad latinoamericana. La pregunta posterior sobre la transformación del trabajo, ¿cierto? Y todo el debate que abrió, por ejemplo, entre otros, el operaísmo italiano, ¿no? Y la forma en que fue recibido en América Latina para determinar las formas de flexibilización laboral y transformaciones cuantitativas del obrero masa, ¿cierto? Etcétera, ¿no? Pero además, no, poniendo atención a lo que implicó la flexibilización laboral y la precarización del empleo como consecuencias de la implementación de las políticas neoliberales, ¿no? Eh, Siete, la cuestión de las identidades sociales, la revisión del concepto de clase social y la cuestión de las estrategias políticas y las luchas políticas, ¿no? Fíjense que si sostenemos que el marxismo latinoamericano es un cuestionamiento de la filosofía de la historia del capital, también sostenemos como consecuencia de eso que no es posible establecer un vínculo natural dado ontológicamente entre marxismo y una determinada estrategia política. Y eso implica, por cierto, una cierta orfandad, o por lo menos la sensación de una cierta orfandad, con respecto a lo que sería la estrategia política distintiva del marxismo del siglo XX, que venía más o menos, ¿cierto?, clarificada por las cuentas internas desde el Politburó hacia abajo, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo que estoy diciendo es que no es que el marxismo no tenga una práctica política, sino que precisamente porque constituye una práctica política desarticulada de la filosofía de la historia del capital, no puede ser confundida con los conceptos de práctica política vulgares que surgieron y que se expresaron en el siglo XX, digamos, ¿no? Eh, una cuestión que resulta fundamental es que desde esta perspectiva es necesario un cuestionamiento respecto del carácter, la naturaleza y la transformación histórica del Estado latinoamericano. Una cuestión sustantiva para mí es precisamente la capacidad de pensar estas transformaciones, estas mutaciones del Estado latinoamericano, y junto con eso todo el debate teórico sobre soberanía, sobre precisamente globalización, etcétera, 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 ¿no? Eh, Esto lleva a un punto 9, diría yo, que es el debate en torno al carácter de lo político y la famosa autonomía de lo político, ¿no? Hasta qué punto el marxismo es puro leninismo, y no Lenin, ojo, sino leninismo, es decir, la versión, ¿cierto?, más o menos estandarizada por el Estado soviético de lo que fue Lenin, el pensamiento de Lenin. ¿Hasta qué punto el marxismo es solo eso? ¿Hasta qué punto, ¿cierto?, la tesis schmittiana de la toma del poder, ¿cierto?, es suficiente para pensar la complejidad del marxismo como práctica política? 10, ¿cierto? El debate en torno al neoextractivismo, neoestructuralismo y sus relaciones con la teoría de la dependencia y con el marxismo, ¿no? No es lo mismo
la crítica marxista a la dependencia y la crítica marxista al imperialismo que la teoría de la dependencia en general, ¿cierto? Hay un debate entre marxismo y teoría de la dependencia importante a recuperar ahí, ¿cierto? Y no es lo mismo esto que, ¿cierto?, el antiimperialismo anticolonialista contemporáneo, ¿cierto? Y eso está vinculado también con el estatuto mismo de los procesos de acumulación flexible, gatillados por los procesos de configuración de lo que se ha llamado el consenso de las commodities o consenso de las mercancías y el neoextractivismo, ¿no? 11, el problema fundamental relacionado con las transformaciones de los procesos de subjetivación política, ¿cierto? Es decir, el vínculo entre teoría crítica de la historia, práctica política y sujeto revolucionario habría quedado desarticulada, digamos, y ahí hay una pregunta todavía que, por ejemplo, Ernesto Laclau intenta contestar a partir de la configuración de la teoría de la hegemonía, pero a mí me parece que de manera demasiado convencional. Y por supuesto, 12, la que me interesa a mí en particular, es la posibilidad de recuperar el pensamiento de Marx como una crítica destructiva de la metafísica entendida como espacialización de la temporalidad, abriendo la pregunta por la relación entre temporalidad e historicidad, más allá de lo que hemos llamado filosofía de la historia del capital, que sería la que engloba todo lo anterior y que sería el presupuesto general. Por lo tanto, la problemática propia del marxismo latinoamericano, considerada desde el punto de vista de la relación entre desarrollo histórico y procesos de acumulación, es hoy tan importante como siempre, y ello a pesar de la llamada crisis, quiebra o bancarrota del marxismo, que se relaciona con el desastre de sus instanciaciones políticas, siempre históricamente limitadas, desastre además reforzado en el contexto abierto con el fin de la Guerra Fría por una globalización del estilo de vida norteamericano. Esta es una situación difícil porque implica no solo una afirmación sobre la actualidad del marxismo, sino también sobre su centralidad para una comprensión activa de la globalización neoliberal en curso y sus procesos de acumulación flexible. El marxismo puede no ser suficiente, pero ciertamente es necesario para elaborar una crítica de la acumulación que sea capaz de abordar sus dimensiones metafísicas e historicistas. En otras palabras, los problemas que definen el marxismo latinoamericano no han sido resueltos, más bien han sido pospuestos o reemplazados por otros problemas enmarcados en una perspectiva tanto antimarxista como postmarxista. Una perspectiva preocupada por los procesos transicionales democráticos, culturales, etcétera, etcétera, como ya les advertí, ¿no? Entonces, lo que tengo acá simplemente son algunos fragmentos de un libro que está en proceso, ¿no? El primero que les voy a leer es una precisión sobre qué significa o qué estoy entendiendo por filosofía de la historia del capital, ¿no? Con este término me refiero a una narrativa convencional, omnipresente y hegemónica, es decir, no necesariamente sofisticada, pero pervasiva y naturalizada, sobre los procesos históricos latinoamericanos que tienen al menos tres dimensiones. Uno, tiene una dimensión performativa relacionada con la organización arqueoteleológica de la historia latinoamericana, es decir, determina a priori cómo entender el relato latinoamericano, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama, por ejemplo, el fundamento del liberacionismo, si ustedes quieren, ¿no? El problema con esta filosofía de la historia del capital es que no solo está presente en las teorías liberales, ¿cierto? O neoliberales de desarrollo histórico latinoamericano, sino que también está presente en muchas teorías marxistas respecto de la lógica del desarrollo económico, ¿no? También hay una dimensión ideológica relacionada con la representación imaginaria, como diría Althusser, por supuesto, de los procesos reales de la historia, en cuanto a leer siempre los procesos a la Hegel, es decir, siempre desde el punto de vista de lo que sería un proceso evolutivo o un proceso progresivo. Es decir, estamos llenos de desastres, de muertes, de matanzas, de dictaduras, de exterminio, pero vamos progresando, ¿no? Vamos progresando además hacia la modernidad tan anhelada, ¿no? Y tres, tiene una dimensión política que informa la agenda de diferentes sectores, ¿cierto? Y define los objetivos de lo que entendemos que sería otro trabajo, no el que quiero hacer hoy, que sería lo que podríamos llamar la política marxista latinoamericana, que es una cuestión bastante compleja. No digo que eso sea totalmente ajeno a lo que estamos discutiendo hoy, pero no tenemos tiempo para hacernos cargo responsablemente de todo eso, ¿no? De todas formas, por supuesto, el clásico libro de Lowy, que cuenta la historia del marxismo latinoamericano, lo cuenta contextualizándolo en estas coyunturas, ¿no? Y entonces cruza referencias teóricas con precisamente documentos que dan cuenta de los momentos álgidos de la historia latinoamericana
que también es el horizonte en el que hay que leer la historia del marxismo latinoamericano. En este sentido, la filosofía de la historia del capital no es una filosofía más de la historia. Es, por el contrario, una narrativa compleja con consecuencias analíticas y normativas que ha organizado los procesos históricos de la región y definido el alcance de su imaginario político. Ya sea que nos refiramos a los procesos de descubrimiento y conquista, al inicio de la historia moderna de América Latina en la independencia, a la inclusión de América Latina en la versión de modernidad europea, a su cristianización, o que nos refiramos precisamente al proceso revolucionario como un proceso de ajuste al ritmo histórico europeo, ¿cierto? Lo cierto es que esta filosofía siempre implica la imposición de un marco hermenéutico, ¿cierto? Arqueoteológico que determina el sentido final de la historia de América Latina. En suma, se trata de la subsunción de la historia latinoamericana a la lógica evolutiva del capitalismo, lo que implica la reducción de sus procesos, ¿cierto? Históricos, heterogéneos y múltiples por naturaleza, a lo que llamaríamos la lógica de un self-realization o de un cumplimiento, gracias a la cual todo proceso histórico tiene un sentido, ¿cierto? Que le viene asignado es post facto, ¿no? A esto es lo que nos referimos en términos muy generales, digamos, no como filosofía de la historia del capital, ¿no? Ahora, lo que estoy tratando de poner en escena es que en el marxismo latinoamericano, de manera sustantiva, esta filosofía de la historia del capital fue cuestionada a partir de 3 o 4 debates fundamentales. Pueden ser muchos más, ¿no? Pero hay 3 o 4 puntos centrales. Uno es el debate sobre el estatuto del proceso de acumulación. El otro es el debate sobre los modos de producción. El otro es el debate sobre la cuestión de la nación y de la nacionalidad. Y el cuarto es el debate sobre el estatuto de la revolución. Ahí tienen 4 elementos con los que uno podría, ¿no? Tratar de ver la forma material ahora, histórica específica, en que el marxismo, entendido como crítica de la filosofía de la historia del capital, se materializa. ¿Ah? Esto quiere decir de que en la tradición compleja del pensamiento marxista no es necesario que estos autores usen la palabra crítica de la filosofía de la historia del capital. No es necesario, no es ni siquiera pertinente. ¿Ah? Esto es simplemente mi hipótesis para organizar estos 4 o 5 momentos que son centrales, ¿no? Entonces, creo que para poder entender la singularidad de este marxismo latinoamericano hay que poner atención al debate sobre acumulación, al debate sobre modos de producción, al debate sobre nación y al debate sobre revolución, el estatuto, naturaleza, carácter de la revolución. ¿Ah? Podrían ser más. Por ejemplo, un debate central de los años 60 y 70 fue el Estatuto de la Economía Informal y el llamado Ejército Industrial de Reserva. Otro debate fundamental que es necesario traer al presente, ¿no? Es la cuestión del Estado, ¿cierto? Sobre todo porque la influencia de Althusser fue seminal, pero ¿cómo se me va a olvidar el teórico griego althuseriano fundamental, teoría del Estado? Danzas. Pulanzas. Pulanza, ¿no? Se mantiene todavía ahí pendiente, ¿no? Respecto de la flexibilidad del Estado latinoamericano en el contexto en que el mismo neoliberalismo latinoamericano no es tampoco monolítico, sino que tiene un primer momento antiestatal, pero tiene un segundo momento en el que es capaz de flexiblemente articularse con formas flexibles de la estatalidad, digamos, ¿no? En el contexto de las mareas rosadas, por ejemplo, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, ahora, de manera muy puntual, ¿cierto? Voy a la cuestión de la acumulación primitiva, ¿no? Como ya se ha sugerido, se debe recordar el estatuto singular de la cuestión de la acumulación primitiva, que no debe entenderse ni como un fenómeno cronológico, ¿ah? Y ni lo tempore, ¿es cierto? Ni como una promesa histórica del capitalismo, premisa, digo, ¿no? Que promete su pleno desarrollo en un modo posterior, ¿no? Por el contrario, para el marxismo latinoamericano, el problema de la acumulación primitiva u originaria debía entenderse en relación con la acumulación flexible de extracción de plusvalía relativa y absoluta, y más importante, con una comprensión matizada, históricamente informada, de la transición desde un modo de producción a otro, ¿no? Aquí, internamente, en la tradición marxista hay un debate respecto de la transición desde el modo de producción feudal al modo de producción capitalista, que es el que está a la base del debate de la historiografía inglesa, tan productivo y tan olvidado, ¿no? Que es el que da paso, por ejemplo, a las construcciones respecto a la revolución campesina medieval o respecto a la llamada revolución inglesa y los movimientos campesinos, y que terminan de manera sistemática formulada en la idea de una especie de conciencia moral de la multitud en la historiografía de Hippie Thompson, ¿no?
Todo esto está formalizado desde el punto de vista de la teoría marxista en el famoso prólogo de Hobsbawm a las formaciones económicas, cuando Hobsbawm abre el problema de cómo pensar las transiciones de sociedades no feudales hacia el capitalismo. Es decir, cuando cuestiona la necesidad de un desarrollo precapitalista feudal como única alternativa para lograr la integración en el modo de producción capitalista que derivará posteriormente como condición de posibilidad en la revolución socialista, ¿no? Entonces, no es solo el debate sobre el estatuto de la revolución cubana el que está en juego acá, ¿cierto? Y con la famosa caricatura de la revolución cubana como consecuencia de un proceso histórico en el que, por ejemplo, el feudalismo habría durado 4 años, ¿no? Ustedes saben, esclavismo, ¿cierto? Que terminaría en 1880, 1888, después feudalismo, que terminaría en 1911, revolución de Aponte, y después capitalismo, lo que daría paso a la revolución, ¿cierto?, socialista del 59, ¿no? Para hacer coincidir la historicidad cubana en el esquema, ¿cierto?, estalinista, ¿no? No es solo eso lo que está en juego, ¿ah? Siendo, por supuesto, parte importante del debate, sino la misma cuestión historiográfica marxista respecto de cómo pensar las transiciones entre un modo de producción y otro, que es el que abre el debate sobre articulación y combinatoria, y es el que le permite a Bartra hacerse cargo de la cuestión campesina de manera no historicista, es decir, no pensando el campesinado como un reminder o un remanente premoderno que será superado e integrado en la medida en que se pongan en juego las relaciones propiamente capitalistas de capital y trabajo, sino que es un componente que permite entender la economía capitalista latinoamericana de acuerdo a la lógica de la combinatoria y de la articulación, es decir, haciendo una diferencia entre lo que podríamos llamar el modo producción y lo que llamaríamos formaciones económico-sociales. ¿Ah? Llegando incluso en ese horizonte a proponer la idea de que el modo de producción puede articularse aleatoriamente, fíjense la palabra tan cargada que estoy usando, que ya se usaba en ese contexto, ¿no?, con distintas formaciones económico-sociales, ¿cierto? Lo que implicaba entonces que el capitalismo latinoamericano, en cuanto a modo de producción aleatoriamente articulado con formaciones socioculturales o económico-sociales diversas, ¿cierto?, no solo derivaba en distintos procesos de subjetivación, sino también en distintas prácticas de extracción de plusvalía, lo que implicaba, por cierto, suspender la lógica narrativa respecto de la subsunción formal y real como si se tratara de etapas. Y esto, por supuesto, es algo que está absolutamente señalado en estos debates en los años 70, que queda sepultado por el boom de las teorías del autoritarismo y del Estado dictatorial, de la guerra y de las transiciones, y que reaparece, pero no en Latinoamérica, sino en el debate marxista contemporáneo, a propósito de los problemas de la acumulación por desposesión, de la acumulación flexible primitiva y las contribuciones de la tradición escocesa, de la escuela de acumulación, etcétera, ¿no? Después de ese momento central está el otro, que es el debate sobre modo de producción y la tensión inherente entre marxistas, antiimperialistas y teóricos de la dependencia, ¿no? Por eso yo lamentablemente no he escuchado la presentación anterior, Vittorio, sobre teoría de la dependencia. Espero que estas después puedan ser escuchadas por todos, ¿no?, porque creo que las estás grabando, ¿no? Pero sería interesante ver cómo está pensado el problema de la dependencia, porque la teoría de la dependencia fue primero, es complicado llamar una escuela porque es un componente esencial de un momento histórico del debate, pero segundo, hay muchas posiciones al interior de la teoría de la dependencia, ¿no? Y después hay una crítica de ciertos teóricos de la dependencia de corte más marxista contra otros teóricos de la dependencia de corte más circulacionista, que es una cuestión que habría que pensar ahí, ¿no? Por eso, es necesario distinguir dentro de la llamada teoría de la dependencia diversas formulaciones, pues considerada en general, este ya había sido blanco de algunas críticas provenientes del marxismo latinoamericano, particularmente Laclau, Roger Bartra, etcétera, ¿no? Agustín Cueva, etcétera. Para estos marxistas, la tesis principal de la teoría de la dependencia descansaba en su explicación de de la situación latinoamericana en términos de una geopolítica convencional de circulación de mercancías y mercados que podemos llamar circulacionismo, ¿no? Entonces, la teoría de la dependencia, en esta formulación genérica, era circulacionista, ¿cierto? Pues explicaba el problema económico latinoamericano a partir de apelar al problema del retraso en el desarrollo de las fuerzas productivas y al evidente subdesarrollo de las economías nacionales, ¿ah?, como si se tratara de un problema determinante cuando en rigor era, para el punto de vista marxista, un problema de carácter meramente superestructural.
¿ah? El desarrollo de los mercados y el desarrollo de las fuerzas productivas no era tan determinante como precisar la naturaleza misma de los procesos de acumulación y la configuración de las formaciones económicas sociales y los modos de producción para estos marxistas. Por tanto, el límite histórico de las teorías de las dependencias, por lo menos de un aspecto de las teorías de dependencia, era que eran incapaces de pensar la base material, de lo que ellos identificaban como el problema de fondo, que era el circulacionismo, es decir, la disparidad de los mercados a nivel del intercambio internacional. Lo que se remite al problema de la teoría de la expoliación y no de la explotación, digamos, marcando una diferencia con estos teóricos marxistas. En otras palabras, la formulación convencional de la teoría de la dependencia explicaba el subdesarrollo económico de los países del tercer mundo, enfatizando la imperfección de la circulación de mercancías y la desigualdad de los procesos de intercambio, sin comprender la dependencia, el subdesarrollo, el colonialismo, etcétera, como fenómenos inherentes a la combinación de diversas formaciones socioeconómicas dentro del modo de producción capitalista. En este sentido, ¿cierto? Es la incapacidad, comillas, ¿no?, de esta versión específica de la teoría de la dependencia para formular la articulación, como diría, ¿cierto?, Bartra, tomando el concepto de sobredeterminación, ¿cierto?, de Althusser, llevándolo a la historia latinoamericana, sería la incapacidad para pensar esta articulación entre el modo de producción capitalista y las diferentes formaciones socioeconómicas precapitalistas, lo que limitaba el análisis a cuestiones relacionadas con la hiperexplotación de la mano de obra, ¿cierto?, local, con la explotación de los recursos naturales, la condición desigual de la circulación e intercambio de mercancías y las desigualdades inherentes al mercado global, entendido según una perspectiva geopolítica todavía bipolar, marcada por la famosa teoría del centro y la periferia. Pero esto, que era en cierto sentido cierto, es decir, la teoría de la dependencia no estaba analíticamente equivocada, no era, sin embargo, suficiente desde el punto de vista del análisis marxista del problema de la historia. Es decir, no es que la teoría de la dependencia esté equivocada, sino que no logra entender la profundidad de sus propias consecuencias, sus propias conclusiones, que están derivadas con una teoría más compleja de la articulación entre modo de producción y formaciones económico-sociales y con el carácter aleatorio de la supuesta acumulación primitiva del capital. Por supuesto, la tercera dimensión que resulta importantísima aquí es todo el debate en torno a la cuestión de los modos de producción y la transición, ahora desde el punto de vista político. Específicamente porque lo que está en juego, podríamos decir, entre los años 50 y 70, es el plegamiento interno de la tradición marxista latinoamericana entre una primera conciencia marxista vinculada con la predominancia del modelo, ¿cierto?, soviético de revolución, y posteriormente de la famosa séptima reunión del Comité, con la política de los frentes populares y las alianzas, por un lado, versus lo que a partir de los 50 y 60, y gracias a este cuestionamiento del proceso histórico, emerge como la teoría específicamente latinoamericana de los procesos revolucionarios, que ya no viene determinada por la preeminencia de la etapa o de la concepción etapista de la historia, ¿no? Es decir, que piensa la revolución como posibilidad más allá de la necesidad de la etapa democrático-burguesa, por así decirlo, ¿no? Y por tanto, como consecuencia de esto, también piensa la subjetividad política de este proceso más allá del concepto normativo de clase obrera, urbana, moderna, propia del marxismo europeo occidental, digamos, ¿no? Y la predominancia de una lectura bastante esquemática del manuscrito como el único texto de referencia para la formulación de esta tradición marxista. De nuevo, el extremo de esto sería la Clau y su teoría discursiva de la configuración de las identidades contingentes, ¿no? Las identidades políticas contingentes a nivel discursivo. Pero antes de eso y antes de ese extremo de la Clau, el mismo cuestionamiento del concepto de tapista de historia suponía un cuestionamiento, ¿cierto?, de las determinantes identitarias, por así decirlo, del marxismo, ¿no? Piensen ustedes que este es el horizonte, además, en el que se está produciendo la traducción de los Grundrisse, ¿no? Escarón, Nurmis, ¿no? En el siglo XXI, el contexto en el que se produce la publicación de la traducción en 8 volúmenes, en 8 libros, no 3 volúmenes, 8 libros del siglo XXI también del Capital. Se produce la traducción del capítulo sexto inédito, aparece la traducción de las formaciones económicas precapitalistas con el famoso prólogo de Hobsbawm, ¿cierto? Pero aparecen, por ejemplo, los textos tardíos de Marx sobre la comuna agraria rusa, el MIR, las cartas con Sazulech, la discusión con Danielson y la traducción al ruso del Capital, ¿cierto?
Y es el contexto en el que, por supuesto, lo que está en juego es el desarrollo de una crítica a la teoría de la urbanización, industrialización y modernización latinoamericana, que uno podría, por ejemplo, rastrear, ¿cierto? No solo en las teorías de la dependencia, las, digo plural, sino también en la concepción de desarrollo y sociedad abigarrada desarrollada por René Zabaleta Mercado, ¿no? Ese es el horizonte en el que en el que hay que pensar la centralidad de ese concepto, ¿no? La noción de sociedad abigarrada, ¿ah? No hace sino poner en escena, ¿cierto? La inoperancia de las categorías evolutivas, normativas, ¿cierto? De esta filosofía de la historia del capital. Eh, bueno, entonces, dada toda esta serie de dimensiones complejas, ¿no? Eh, sería la inscripción de esta lógica de la articulación y de la combinación, ¿ah? La que determina una concepción, podríamos decirlo, aleatoria, tanto de la acumulación como del mismo proceso histórico, ¿cierto? Eso es lo que está sugerido fuertemente en ese horizonte de discusión. Y de ahí surge una serie de trabajos teóricos que de una u otra forma han sido un poco invisibilizados, como les decía, por el predominio de los debates culturales latinoamericanos en torno a la hibridez, los mercados simbólicos, la migración, las transiciones democráticas, etcétera, ¿no? Pero que están ahí, digamos, ¿no? Uno de estos momentos centrales sería toda la reflexión de pasado y presente de la vuelta desde el exilio argentino, el debate del barco y la cuestión de la violencia política. Otro de los debates fundamentales está relacionado con la reconstrucción del marxismo como lógica de la necesidad en el pensamiento de Laclau y todo lo que Laclau necesita forzosamente hacer o reducir para justificar su teoría de la contingencia. O denegar, diríamos, ¿no? Todo lo que la Clau deniega respecto al problema abierto en esta época, ¿no? Con respecto a la cuestión aleatoria. Fíjense la cercanía entre la reflexión sobre combinatoria, sobre determinación y aleatoriedad con la cuestión de la contingencia, ¿no? Que abre otra dimensión muy importante a pensar, digamos, ¿no? Veo que está Jack, además, acá, y por supuesto todo esto está relacionado con la cuestión de un materialismo aleatorio que debe ser repensado en sus fundamentos no hegelianos, ¿no? Para retomar la importancia del materialismo antiguo, digamos, en este mismo horizonte, ¿no? Todo esto además reaparece, por cierto, en la reformulación de Dussel, ¿ah? Respecto a la cuestión, ¿cierto?, de las lógicas del conocimiento, ¿no? En esto que podríamos llamar una deriva epistemológica o epiontológica respecto al occidentalismo, ¿no? Y de manera alternativa aparece en lo que yo me atrevo a llamar una teoría materialista de la cultura en Bolívar Echeverría, que desde mi punto de vista pienso es uno de los lugares de mayor sistematicidad y rigor y de mayor contundencia al desarrollo de una teoría de la cultura latinoamericana en base a estos presupuestos, digamos, ¿no? Y lo que distingue a cada uno de todos estos teóricos, por cierto, no es su adscripción a un relato estándar, homogéneo, dogmáticamente digerible del marxismo, sino la capacidad de entender el marxismo, como decíamos antes, ¿no? Como texto vivo en relación problemática con una serie de otras tradiciones de pensamiento, ¿no? Y subordinado a las dinámicas propias de los procesos históricos latinoamericanos. Es eso además lo que justifica que hoy en día nosotros estemos leyendo con mucha atención el trabajo de nuestros amigos italianos, que han, por otro lado, también llegado a la formulación del problema de la pluritemporalidad al interior del texto marxista, ¿no? No solo de la tradición marxista, ¿no? Donde habría que volver a recuperar, por supuesto, a Benjamin, a Bloch, a Althusser de otra manera, etcétera, ¿no? Sino también en Marx mismo, ¿no? En el trabajo de Marx, ¿no? También habría que referir el libro de Jacques, ¿no? Sobre Marx, Nature of Things, ¿cierto? La naturaleza de las cosas de Marx, donde también está en juego otra vez esto, ¿no? Porque esto es más o menos lo que constituye el horizonte en el que convergemos, ¿no? Y en función de este horizonte es que, para mí, que soy un estudioso de Latinoamérica, ¿no? Tiene más sentido, ¿no? Por de pronto asumiendo de que todo esto se juega en una especie de cuestionamiento, de revisión crítica de los presupuestos totalizantes de la filosofía y la historia del capital, cuya formulación última no es sino la formulación hegeliano-dialéctica, ¿no? Del proceso histórico, ¿no?
lo que no significa, por cierto, obviamente, descartar a Hegel o dejar de leer a Hegel o acusar a Hegel de ser el gran filósofo burgués que lo es, sino que entreverarse de manera crítica y retomar el vínculo entre la formulación de estos problemas de carácter teórico-conceptual con problemas de carácter histórico-político, que es, me parece, lo que el marxismo le propuso al siglo XIX, ¿no? La capacidad de poder vincular los problemas propios del horizonte ontológico, ¿cierto?, de la metafísica con los problemas históricos específicos de su tiempo, ¿no? Y ahí, por cierto, ¿no? Y con esto termino, ¿no? Para que podamos conversar, ¿no? La, la, la desarticulación, que es una categoría que yo uso, pero que no es necesaria, ¿no? La desimbricación, no, el divorcio, ¿no? La dislocación entre procesos históricos y la filosofía de la historia del capital produce un vacío, si ustedes quieren, un vacío que está lleno de partículas, ¿no? O un vacío de aleatoriedad en el que ya no es posible sostener un vínculo naturalizado ontopolíticamente entre una determinada concepción de la historia y una determinada práctica política. ¿Se dan cuenta? Y esto es muy importante porque a partir de esto, entonces el marxismo latinoamericano, que nunca se definió realmente como una sucursal del marxismo europeo, ¿ah? Tampoco ahora debe convertirse otra vez en una sucursal de la teoría contemporánea, sino que debe contribuir al desarrollo, ¿cierto?, de la problematización contemporánea a partir de retomar sus propios antecedentes problemáticos. A mí me parece que esa es la riqueza, ¿no? No la reconstrucción monumental de una tradición al estilo de los historiadores culturales que Nietzsche critica, ¿no? Burkhardt, etcétera, ¿no? No la reconstrucción monumental de un pasado glorioso, sino la actualización de ese pasado en cuanto pasado problemático, ¿no? En la medida en que ya ahí se produce un cuestionamiento de los presupuestos normativos de la filosofía de la historia del capital, que hoy en día se expresa de manera mucho más flexible, como diría Deleuze y Guattari, a partir de una axiomática de la devastación, ¿no? Eh, Eso, yo creo que eso es suficiente para introducir los problemas y a ver si podemos conversar. Gracias. Grazie Sergio, è stato un intervento straordinario dal punto di vista metodologico e ricchissimo dal punto di vista dei riferimenti. Prima di lasciare la parola ai partecipanti, volevo solo chiederti una precisazione. Ho delle domande, ma le lascio per dopo. Una precisazione bibliografica. Hai parlato di Marx Selvaje. Non ho capito l'autore, o è un gruppo di autori? No, es un autor, se llama Jan Tivle. Jan Tivle. Cioè, ¿Tenemos chat acá o brasiliano? no? No sé, aquí hay un chat, mira, lo escribo en el chat. Sì, grazie. Sí, mira, es un libro reciente, ¿no? 5 o 6 años, muy inteligente, ¿no? Jean Tible, ok, Marx Selvagen. non lo conoscevo. Va bene, se ci sono degli interventi, mi sembra che la lingua dominante sia lo spagnolo. Hablamos spagnolo, castigliano. Sergio, Alejo, adelante. ¿Hay alguien más? ¿Vittorio? ¿Voy yo? Sì, sì, Tú. certo, vai, vai. Ah, bien. Bueno, gracias Sergio, siempre muy contundentes tus intervenciones. Se hace esperar el libro sobre el marxismo latinoamericano. Ya varios años, ¿no? Y muy clara la tesis, ¿no? Del marxismo latinoamericano como un cuestionamiento de la filosofía y la historia del capital. Que, bueno, como decía, venís elaborando ya hace años esto. Eh, tenía como dos preguntas, dos comentarios. Pensando esto que planteás que es la orfandad, ¿no? En relación a una estrategia propia del marxismo en América Latina, ¿no? Mariátegui ya de alguna manera también planteaba esto en sus polémicas con el Comintern, etcétera, ¿no? Y pensando en Marx Albargen en particular, que curiosamente no menciona el zapatismo, la pregunta sería cómo situar el zapatismo dentro de esta, no, esta suerte de, yo pienso el zapatismo como una suerte de alianza precaria, ¿no? Cuenta Marcos, supongo más de Marcos, que cuando llega a la selva se tiene que deshacer de su pasado estudiantil, marxista, leninista, y se tiene que entreverar, y de hecho dice, usa la palabra traducir, su marxismo a las comunidades mayas, ¿no? Tzotzil, Setzal, Tojolabal, a las cuales se enfrenta.
Pero al mismo tiempo creo que mantiene dentro de su propia biografía intelectual una suerte de marxismo, ¿no? De hecho, en una carta a Adolfo Gili, en el 95, le critica a Adolfo Gili cómo se ha votado el materialismo histórico, ¿no? A la basura. Y creo que el mismo proceso del zapatismo, en particular después del 2006, ese giro hacia las autonomías en los territorios, la problemática con AMLO también, ¿no? Que podría ser un Álvaro García Linera mexicano, para decirlo rápidamente, vuelve a reactivar no solamente la cuestión de la revolución, sino también una crítica al capitalismo desde una práctica política, ¿no? Es decir, se vuelve a reactivar una suerte de lucha territorial propia, una práctica política emancipatoria, con una crítica al capitalismo. Esto se puede ver y se puede leer, por ejemplo, en un libro que salió en 2014 que se llama El pensamiento crítico frente a la idea capitalista, donde el zapatismo, no solamente Marcos o después Galeano, eh, precisamente piensa en esa articulación, ¿no? Esto trae obviamente todos los debates que mencionabas, la cuestión de la capacidad de las comunidades campesinas en ver a Zurich como potencia emancipatoria, etcétera, etcétera. Pero la pregunta sería cómo situar el zapatismo dentro de esta historia, una suerte de alianza precaria por ahí, ¿no? Donde parece haber una articulación de práctica política y una crítica propiamente marxista en el sentido que lo mencionas vos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, si podías contarnos un poco más de cómo pensar esta crítica también que haces de reactivar la crítica a la espacialización de la temporalidad en relación al problema de la temporalidad plural en el marxismo, ¿no? Como mencionabas, es algo que trata Vittorio, leyendo blogs, leyendo Althusser, pero creo que también está en Mariátegui, ¿no? Obviamente, donde esta herencia, para mí en particular, como sabes, también implica asumir y heredar, en el caso de Mariátegui, una problemática propia de la física, ¿no? Entendiendo a la teoría de relatividad de Einstein como, como inspiración por ahí, tanto para Mariátegui como también para Benjamin, ¿no? De pensar precisamente la espacialización de la temporalidad, pero también la temporalización del espacio, Claro, múltiple, claro. ¿no? Múltiple. En fin, bueno, esas serían las dos preguntas, comentarios. Muy bien, bueno, son dos temas, ¿no? No quiero ser abrupto, ¿ah? Ni ser poco cortés, pues son temas muy complejos, por supuesto, ¿no? Entonces yo voy a ser más bien formulaico, significa que voy a tomar decisiones dentro de este problema que son muy amplios, ¿no? Eh, Primero, interesa analíticamente mantener una distinción entre los procesos históricos específicos, desde la Revolución Mexicana hasta el zapatismo, y la teoría marxista. ¿Ah? Porque digamos, el vicio histórico del marxismo latinoamericano, en cierta medida, también fue, porque también está el otro marxismo latinoamericano, que es el estándar, el oficial, etcétera, el de subsumir la singularidad de los procesos históricos a las categorías hermenéuticas de este marxismo de convención, digamos, ¿no? Y entonces, claro, eso lleva a debates que pueden ser muy calientes, ¿no? Pero que son debates sin ningún futuro, ¿no? Porque en el fondo discutir el carácter marxista o no del movimiento zapatista no tendría ningún sentido para mí, ¿no? Pero por otro lado, yo entiendo que lo que tú me estás preguntando es algo distinto, ¿no? En la medida en que la crítica, ¿cierto? Llamémoslo así, a la filosofía de la historia del capital que define el marxismo latinoamericano, no tiene sino como consecuencia fundamental la de relativizar una determinada relación entre teoría y práctica dada como natural a partir de un momento hegemónico del marxismo estatal, como filosofía de la historia, ahora alternativa, pero todavía como filosofía de la historia. Entonces, no hay nada no marxista y nada propiamente marxista en el zapatismo, sino que esto está por articularse siempre, por pensarse, ¿no? Esa sería una segunda dimensión de la pregunta. Y la tercera dimensión, para hacerlo más breve, digamos, es que hay en el pensamiento marxista tardío, sobre todo a propósito de lo que hemos descubierto con las publicaciones recientes, con el trabajo sobre el problema del común y la comunidad, etcétera, una revisión de los presupuestos obreristas, ¿ah?, de la revolución que abren hacia la pregunta por formas comunitarias de trabajo. Por eso decía que era importante en los 60 la discusión sobre la transición de feudalismo a capitalismo y la posibilidad de transitar, ¿cierto?, desde capitalismo a socialismo, no necesariamente desde sociedades capitalistas y no necesariamente habiendo pasado por el feudalismo. Ese debate que parece ser historiográfico y aburrido es exactamente lo que me estás preguntando, cómo pensar el estatuto de las formas de vida indígena o de las formas de vida comunitaria indígena, por un lado, sin sustantivarlas, que es el otro problema que enfrentamos hoy en día,
porque en ese sentido la teoría de la dependencia es el antecedente directo de las teorías decoloniales contemporáneas, son circulacionistas, digamos, ¿no? Pero por otro lado, entendiendo la configuración material del mundo que está en juego ahí, digamos, ¿no? Y eso implica una teoría, una teoría crítica del valor, ¿cierto? Que es lo que está en juego ahí, ¿no? En ese sentido, la singularidad del proceso zapatista se mantiene como un problema en la medida en que el error consistiría y consistirá, por lo tanto, en subsumir la revuelta zapatista a las claves de la relación entre teoría y práctica que determinaron al marxismo como una filosofía alternativa de la historia del capital. Ahora, precisamente esto es lo que vincula tu segunda pregunta, porque es precisamente esto lo que pone en el mismo lugar a Mariátegui, sobre todo al Mariátegui de los escritos de prensa en su viaje a la Unión Soviética y a Italia, ¿no? Cuando se está dando cuenta de lo que está ocurriendo con la estalinización, y a Benjamin, que son dos teóricos, sobre todo en el diario de Moscú, que son dos teóricos que están haciendo la experiencia de la estalinización a nivel de las prácticas cotidianas. Y son dos teóricos que se dan cuenta que la revolución puede perfectamente convertirse en un discurso monumental que espacializa las dinámicas de la historicidad específica de la sociedad, ¿cierto?, rusa de ese momento y por supuesto de la sociedad en general. Pues en ese sentido, claro, Mariátegui no solo alude a Bergson y a la cuestión del mito en términos teóricos, sino que además como observador periodístico entiende lo que está en juego. Entonces, esto es algo que está sugerido en un temprano texto, por cierto, de Michael Lowy, ¿no? La relación entre Mariátegui y Benjamin, ¿no? Pero que habría que revisitar porque de manera específica habría que leer los escritos de prensa de Mariátegui con el diario de Moscú de Benjamin y las cartas y correspondencia con la Vera Sasulich y toda esa, Vera Sasulich, ¿no? Con la Lasia Asis, ¿no? Toda su relación de amor, etcétera, porque los dos de una u otra forma están respirando esta atmósfera además compleja que es la atmósfera de un interregno, es decir, de un momento de indeterminación en que el momento propiamente contingente de la revolución no ha sido domesticado, pero el momento donde la domesticación comienza a tomar forma a partir de las políticas diseñadas por el estalinismo en los años 20, particularmente el 27 en el caso de Benjamin y de Mariátegui, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay toda una cuestión que pensar que se da a nivel de las referencias teóricas a Bergson, a nivel de los escritos de periodísticos, pero también, como dices tú, a nivel de un cuestionamiento de las determinaciones espacializantes de la física convencional y de la mecánica de esa época. Yo no soy experto en eso, tanto como tú, pero a mí me da la impresión, y creo que hace falta investigación sustantiva sobre esto, que el giro hacia una alternativa al Aristóteles hegemónico, digamos, el nuevo Aristóteles que emerge en los estudios contemporáneos, ¿cierto? De una u otra forma también está relacionado con esto, ¿no? Para no mencionar, por supuesto, la recuperación de Lucrecio, ¿no? En la configuración del marxismo, ¿no? Actual también, ¿no? Pero claro, ahí hay otro ejemplo, ¿no? En el fondo y en última instancia, lo que yo diría es que la singularidad del proceso zapatista no hace sino poner en evidencia los límites de la relación moderna entre teoría y práctica que marcaron al marxismo y que lo convirtieron en una filosofía alternativa de la historia. El marxismo también puede ser una filosofía alternativa de la historia, lo fue en el siglo XX de manera oficial. Por tanto, también dentro del marxismo está esa tendencia, pero también está la otra, que es la que nos interesa. Sergio, Ajá. bueno, gracias por la presentación. Creo que esto tiene que ver un poco con la pregunta del Alejo y retomando también cómo comenzaste, ¿no? Cómo nombrar Latinoamérica. Porque, pues, en el marxismo latinoamericano igual podríamos pensar que hay dos elementos que son bien importantes, ¿no? Uno justamente es la cuestión indígena, que hay que pues, tenerla muy presente, no en el sentido de recuperar esa como identidad latinoamericana, digamos, que fue reproducida con la metáfora de los 500 años de colonización, etcétera, pero sí tenerla como un elemento que, pues, con el indigenismo, sobre todo Mariátegui, etcétera, marcó el devenir del marxismo latinoamericano. Y hoy tal vez esa cuestión se expresa más que todo con lo plurinacional, ¿no? Que es como el gran cambio de Evo Morales en Bolivia, cuando fue la marea rosa, etcétera, y que ahora está sucediendo en Chile. Entonces, eso es como una cuestión que me gustaría que podrías como pensar, o sea, como cuál sería el estatuto de lo plurinacional
en relación al marxismo latinoamericano, pensando en un marxismo que no se vuelva a instaurar en otra forma hegemónica, digamos. Y lo segundo, que Bueno, es fundamental, que lo nombraste un poco con Dussel, pero claro, es la religión, porque pues nos estaba leyendo a Marchand en la mañana, Escritura y Temblor, el texto este de los indios atópicos. ajá, Y ahí dice justamente que una de las características del marxismo latinoamericano, a diferencia del marxismo postsoviético, es la cuestión religiosa. Y está Dussel, tenemos la teología de la liberación, están las revoluciones centroamericanas, que pues las religiones, el cristianismo es fundamental. Entonces, ¿de qué manera se puede como pensar este marxismo estando alerta, como de, por decirlo en términos benjaminianos, digamos, del enano que está ahí, el de la teología política que puede estar ahí el presente? claro, claro, claro. Rodrigo, ¿tú quieres agregar algo? No sé, ¿se escucha? Sí, ¿Sí? claro. Ah, perfecto. No, súper vinculado a lo que acaba de plantear Juan, creo que, y lo que estaba respondiendo tú mismo, Sergio, en la pregunta anterior, una cuestión muy preliminar que no tengo muy bien cómo formularla, pero sería lo siguiente, o sea, una pregunta más de carácter genealógico que de alguna manera me encuentra con Bartolomé de las Casas, ¿no? Es decir, esa izquierda no marxista o esa teleología a la que cae permanentemente el marxismo en América Latina, ¿no? Y que de alguna manera su singularidad intenta sustraerse, ¿no? Uno podría verla heredada precisamente de la propia crítica imperialista, entre comillas, o más bien la crítica a las armas, ¿cierto? A la guerra, desencadenada por Bartolomé de las Casas, que critica precisamente la cuestión de la guerra justa, pero no critica la dimensión imperial, ¿no? Del despliegue hispánico, ¿no? De la evangelización particularmente. Entonces, y ahí hay una sustantivación precisamente también de lo indígena, ¿no? De las casas, ¿no? Estoy haciendo una lectura, por supuesto, un poco distinta a la que haría Dussel, ¿no? Una lectura mucho más crítica de las casas, pensando de las casas también como un modelo de la oikonomía, a partir de la cual se estructura un cierto discurso de la izquierda latinoamericana que no necesariamente hace referencia a estos marxismos a los que tú hacías alusión, ¿no? O sea, cuando tú establecías la diferencia entre, por así decirlo, las izquierdas vulgares o los marxismos vulgares, no sé cómo lo llamaste, y los marxismos más singulares, creo que esa es una distinción, claro, problemática, pero muy interesante precisamente para ver de qué manera precisamente esos marxismos latinoamericanos pueden funcionar como una crítica a la filosofía de la historia del capital, porque la filosofía de la historia del capital tiene, por supuesto, una matriz teológica o ontoteológica, ¿cierto? Que podemos identificar perfectamente en Bartolomé de las Casas, y no como la izquierda imperial, por así decirlo. No sé. No, 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 absolutamente. A ver, voy a tratar de hacer comentarios nomás, porque todos son problemas, por cierto, ¿no? Pero lo primero es la cuestión de Sergio, lo plurinacional. Sergio, disculpe, hay también una pregunta de Matías Llaramedi. Llaramedi. Ah, Le Romeo Andy. Lláramendi. ¿Dónde está? Bueno, ahí en realidad justo estaba escribiendo la Disculpe. respuesta en el chat porque no sé bien cómo funcionaba la dinámica para levantar la mano y esta plataforma nueva estuve ahí como buscando 5 minutos donde encontrar la manito. Sí, yo te quería hacer una pregunta referente a Bolivia. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, súper interesante como siempre. Y te quería hacer una pregunta en relación a lo que decía de Bolívar Echeverría, ¿no? Bueno, primero mencionabas que la tradición marxista latinoamericana más interesante, más potente, estableció una crítica a la modernidad. Em, bueno, y a lo que a la concepción temporal que se desprende de la modernidad progresiva, lineal, etc. Lo que ahí me parece que supone como una equiparación entre capitalismo y modernidad, ¿no? Pero lo que te quería preguntar es si no pensás que se puede articular un tipo de modernidad diferente, una que no esté regulada por el etos realista, es decir, por el etos, por la ética protestante, y que esté regida por otro tipo de etos, por ejemplo, lo que Bolívar Echeverría llama el eto barroco, ¿no? Que supone
una relación diferente con los valores de uso. El que voy a Entonces, llamar modo de producción barroco, va a llamar tú en tu libro. sí. Te quería preguntar cómo te posicionabas con respecto a esto, porque evidentemente Bolívar Echeverría es un autor importante para vos, sin embargo lo que plantea es una modernidad alternativa, digamos, o ensalzar el eto barroco, que de hecho hay mucho de pluralidad en su teoría, porque él dice, bueno, que hay varios etos conviviendo juntos, ¿no? O sea, junto a la ética protestante convive con el eto barroco. Está presente, pero de alguna manera se ve sobredeterminado, digamos, por la ética protestante, ¿no? Que es la que rige las relaciones sociales, los intercambios, etc. Esa fue mi pregunta. Bueno, o sea, claro, son complejas las cosas, ¿no? Pero a ver, voy a tratar de decir cosas con sentido, ¿no? La primera es la cuestión de lo plurinacional y lo indígena, ¿cierto? Sin sustantivar lo indígena, ¿no? Como una especie de diferencia material, por así decirlo, ¿no? Como una interrupción de la equivalencia que sustenta la teoría del pueblo nacional. Es más, la teoría de lo nacional popular latinoamericano, ¿no? Efectivamente, y ahí la centralidad no solo de Mariátegui, ¿no? Sino de una serie de pensadores que han tomado la cuestión indígena y que la han llevado hacia una problematización de la misma idea de Estado nacional latinoamericano del siglo XX, ¿no? Desde Mariátegui, pasando por supuesto, por Zabaleta Mercado, hasta el debate contemporáneo, no solo Marchand, sino incluso Andrés Agians, serían capaces de poner en escena elementos aquí en la discusión que son absolutamente relevantes, ¿no? Incluyendo a Tible, ¿no? Y la crítica a la referencia incaica, como la llama él, ¿no? Pero por otro lado, lo importante de esto precisamente consiste en mostrar que el marxismo fue sensible, ¿viste? Esto es el problema, cuando uno dice marxismo dice varias cosas, dice el marxismo nacional, popular, populista, peronista, de izquierda, convencional, pero también dice el marxismo que critica eso. Por eso es tan difícil hablar de marxismo latinoamericano, porque hay un marxismo latinoamericano que se siente orgulloso del protagonismo en la clase obrera argentina, en el peronismo, y que va a defender la revolución, ¿cierto?, mexicana y el cardenismo o el populismo brasileño a partir de enfatizar el rol modernizador de las clases obreras urbanas. Y hay otro marxismo que incluso son momentos dentro de los mismos pensadores, que va a poner en cuestión precisamente cómo la misma producción hegemónica del Nacional Popular está hecha en base, ¿cierto?, al modelo criollo blanqueado de ciudadanía con exclusión, ¿cierto?, del referente indígena y negro. Por tanto, sigue siendo un problema central. Un problema para el cual la plurinacionalidad no parece ser suficiente, aun cuando necesaria, por cierto, absolutamente, ¿no? Sobre todo en el contexto chileno en el que estamos discutiendo con la Asamblea Constituyente y la transición desde la constitución dictatorial, ¿cierto?, del 80 al nuevo elemento, ¿no?, donde, entre otras cosas, se trata de una constitución que debe abrirse hacia el problema de la mujer, de los pueblos indígenas y de los inmigrantes, ¿no? Lo que supone, no sé si te das cuenta, pero cuando se está al frente, supone inmediatamente el cuestionamiento de lo que llamamos el nacional popular, es decir, la noción propiamente del siglo XX de pueblo. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo. Pero pensar la cuestión indígena ahora desde el punto de vista más fuerte, desde el punto de vista sustantivo, como interrupción de la lógica equivalencial, muy parecido a lo que Jack llamaría como instanciación de una necrología negativa o de una necrofilología, ¿no? Pensar la cuestión indígena como interrupción de esa semiosis hegemónico-política moderna está todavía por pensarse, digamos, ¿no? Es decir, sigue siendo un proyecto radical ahí, ¿no? La segunda cuestión es la cuestión religiosa y es fundamental, sobre todo porque fíjense en lo que voy a decir, ¿no? El neoliberalismo es la universalización de la reforma protestante. Estoy hablando con un descuido y una brutalidad absoluta, pero estoy tratando de enfatizar precisamente el modelo. Porque claro, lo que está en cuestión aquí, a propósito de las formas elementales de la vida religiosa, ¿cierto?, es la condición coincidente del etos sacrificial del catolicismo y del cristianismo en general y el etos capitalista, digamos, ¿no? Y efectivamente, la similitud entre este marxismo cultural desarrollista
y el etos religioso sacrificial no es solo superestructural, digamos, ¿no? Comparten una misma antropología, por así decirlo. De ahí la relevancia de lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Las casas como un agente del agustinianismo, digamos, y de la teología política imperial, digamos, que traduce a América a las coordenadas de la historicidad europea en términos de la figura del ciudadano y de la persona. Es decir, el concepto de súbdito con el que trabajan las casas no hace sino instalar una nueva legislación de lo humano en el horizonte latinoamericano, digamos, ¿no? A propósito de la famosa anécdota esa que recalca Borges, ¿no? Aburrido de ver indios que se mueren en las minas de oro antillana, las casas pensó salvar los indios trayendo negros que se destruyeran las minas de oro antillana, digamos, ¿no? Es decir, en esa paradoja está todo el agustinianismo, por decirlo, el antiaverroísmo, para ponerlo de manera más radical, que es condición de posibilidad para esto, ¿no? Entonces, cuando yo digo que el neoliberalismo es la última vuelta de la reforma protestante, lo que estoy diciendo de manera un poquito grandilocuente, es que el desarrollo propiamente latinoamericano, el desarrollo del capitalismo latinoamericano no puede ser pensado sin las determinaciones del ethos cristiano, ¿cierto? Que es fundacional, al punto en que tanto en la filosofía de la historia del capital propiamente tal, como en la alternativa marxista, hay un cristianismo siempre, ¿no? Que es el que roza con el neocomunitarismo, con la idea de salvación, con la idea de etos militante sacrificial, etcétera, 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 ¿no? Eh, José Luis Villacaña, que como ustedes saben es un pensador e historiador de la filosofía español muy importante, ¿no? Ha publicado un libro el año 2020 que se llama Neoliberalismo como teología política. Una tesis bastante inteligente que por supuesto está sustantivada en un libro anterior que es sobre forma política y comunidad de salvación en la Edad Media o en la transición, ¿cierto?, de la Edad Media a la Edad Moderna en España, ¿no? Un libro bastante importante, donde la tesis central es que el neoliberalismo se presenta como sutura de una decisión producida por la secularización premoderna inaugurada con las religiones positivas. Es decir, las religiones positivas, ¿no? Las religiones del libro, por así decirlo, han inaugurado la diferencia entre la fe privada y la obediencia pública, entre fe y poder. Y lo que el neoliberalismo viene a hacer después de 3.000 años de historia es a suturar esta decisión, porque se presenta tanto como una fe privada como una fe pública, ¿no? La tesis es bastante inteligente, ¿no? Pero uno tendría que objetarle a esa tesis de que esto no se produce con el neoliberalismo, sino que esta es la condición de posibilidad de la promesa, ¿cierto?, del desarrollo latinoamericano. De ahí la importancia de las casas y de ahí la importancia, ¿cierto?, del rusonianismo, ¿ah?, logocéntrico que todavía sigue habitando en la izquierda latinoamericana y en su comunidad de salvación. Eso es lo que está en juego ahí. Ahora, esto no es una crítica a la religión en sentido vulgar, por supuesto, ¿no? No una crítica a las formas elementales de la vida religiosa, como las llamaría Durkheim, sino que simplemente cuestionar esta tendencia histórica, ¿no? Y la última cuestión es respecto de la relación entre modernidad alternativa o modernidad barroca. Matías, por supuesto, por supuesto. Mira, sabemos que en el horizonte decolonial uno de los presupuestos fundamentales descansa en la homologación entre capitalismo, colonialismo y modernidad. Y que esa homologación que es de carácter ontológico y epistemológico, es decir, que es irrefutable, ¿no? Porque es tanto un punto de vista o un punto de partida a nivel de la fe como también a nivel del análisis, ¿no? Impide pensar en la modernidad como algo positivo. Yo tengo un problema fundamental con esa homologación, por mi sensibilidad de historiador, digamos, ¿no? Que tiene que ver con que categorías tan generales como colonialismo, como modernidad, son categorías que pertenecen a la filosofía de la historia, a ellas mismas. ¿Ah? Por tanto, no se trata de decidir si hay o no hay modernidad alternativa, porque eso es todavía seguir utilizando categorías que pertenecen a la geopolítica y a la filosofía de la historia propiamente moderna. Pero por otro lado, efectivamente, lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que hace pensable Bolívar Echeverría es entender la lógica singular e interna de la modernidad latinoamericana, no unilateralmente, sino como ya siempre habitada por distintas tendencias que marcan un proceso de heterogeneidad radical. De la misma forma en que Bolívar Echeverría puede pensar esta modernidad heterogénea, que además no es el único, porque esto también está relacionado con las teorías de la heterogeneidad y de la modernidad heterogénea de Martín Barbero, por ejemplo, de Hermann Herlinghaus, ¿ah?, en una década anterior, ¿no?
pues también están pensadas por el mismo Edward Said, cuando Edward Said cuestiona la lógica, ¿cierto?, de lo colonial y del orientalismo a través de mostrar procesos de colonización y de descolonización internos que no caen o no quedan inscritos en la lógica dicotómica de el nosotros y el ellos. Por tanto, estas lógicas más sutiles, ¿cierto?, no se plantean, no se pueden plantear políticamente en términos de una modernidad latinoamericana contra una modernidad europea, o una modernidad barroca contra una modernidad realista, sino que tienen que someter a crítica radical estos monumentos conceptuales propiamente teológico-políticos, estos, diríamos, mojones conceptuales, modernidad, capitalismo, etcétera, y investigar la genealogía específica en la que estos procesos se articulan. Y esa es una cuestión que se impone una vez que asumimos la condición pluritemporal de las categorías de análisis. O sea, estamos de acuerdo en que el marxismo y Marx nos hacen posible pensar estas categorías, ¿no? Heterogéneas o múltiples o pluritemporales. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Es lo que interesa ahora. Porque estamos de acuerdo en eso. Estamos de acuerdo que el marxismo no es solo el marxismo vulgar, que no es solo una filosofía de la historia. ¿Cuáles son las consecuencias de esta pluralidad? Y ahí es cuando precisamente a nivel epistemológico las consecuencias son sustantivas, porque implica tener genealógicamente mucho cuidado con todas estas nociones que circulan de manera genérica y que parecen organizar el campo de posicionamientos políticos entre un nosotros y un ellos, ¿no? Porque asimismo uno podría sostener que en el mismo corazón de Europa hay procesos heterogéneos de modernidad, colonialismo interno, desplazamiento identitario, etcétera, etcétera, etcétera. Ci sono altre domande? Io volevo chiederti se posso approfittare a un tema che hai solo accennato, cioè al pensiero di Marx come critica della metafisica della spazializzazione della temporalità. È molto interessante il tema, mi rendo conto che ovviamente sia un tema enorme che non ne puoi, però insomma se potessi solo accennare alla questione. Obviamente el horizonte detrás de esta cuestión es Heidegger, ¿cierto? Con toda la alergia que pueda producir la figura de Heidegger en esto, ¿no? Yo sé que Jack aquí se sentiría inmediatamente un poquito invitado a pelear, digamos, pero a mí me da la impresión de que de la misma forma como los pensadores importantes son complejos y contradictorios, en Heidegger hay una dimensión interesante, quizá destacada de manera más sistemática por Rainer Schurman, que tiene que ver con la configuración de una cierta anarquía ontológica que subvierte la lógica misma de la diferencia ontológica entre ser y entes y que plantea una cierta equiprimordialidad como condición fundamental para entender la lógica del propio proceso histórico y que se abre hacia la cuestión de la historicidad, que después, por supuesto, en la tradición derridiana se transforma en la pregunta por la diferencia, ¿no? Y en ese horizonte hay elementos relevantes que permitirían, ¿cierto?, una actualización de la problemática marxista del tiempo histórico, que no habría que descartar necesariamente porque pertenecen a la escena postmoderna o postestructuralista europea, digamos, porque hay algo interesante ocurriendo ahí también, digamos, ¿no? Aunque yo debo reconocer, Vittorio, que soy bastante instrumental, yo no me declaro ni heideggeriano ni derridiano, sino que a mí me interesa pensar problemas históricos específicos y entonces yo hago un uso a veces un poco irresponsable de estas operaciones conceptuales que se llevan mal con las escuelas de pensamiento. Yo no soporto mucho la idea de una escuela derridiana o de una escuela heideggeriana. Me interesan más bien los problemas que están planteados ahí. Y por tanto soy esencialmente aleatorio con respecto a la forma en que leo los autores, ¿no? Pero hay un pensamiento posible ahí, que además tiene una historia, una tradición, no solo Schurman, sino también es Felipe Martínez Marzoa. Yo inscribo el trabajo de Lesra, aunque él no lo sabe, en ese mismo horizonte. También está el trabajo, por supuesto, de Michel Henry, también está el trabajo de Costas Axelos, están las tesis problemáticas del primer Marcuse, cuando quiere escribir sobre marxismo, pero tiene como advisor a Heidegger, ¿no? Entonces trata de equilibrar las cosas, ¿no? O sea,
quiere producir una síntesis final entre Hegel y Heidegger, etc., ¿no? Ahí hay un horizonte interesante, pero a nivel de lo que sería una apropiación más sustantiva de ese horizonte, a mí me parece que en toda la crítica a la economía política de la sociedad postindustrial y de la miseria simbólica de la sociedad postindustrial, desarrollada por Bernard Stiegler y por esa escuela de pensamiento, hay elementos fundamentales para nosotros. Sobre todo a propósito de cómo Stiegler piensa en las nuevas formas de proletarización, en las lógicas farmacéuticas de la alienación y sobre todo en la cuestión de la imbecilidad, ¿cierto? De la imbecilidad y de la farmacéutica, ¿no? Del fármaco del capitalismo contemporáneo, ¿no? Con las mediaciones tecnológicas y el empobrecimiento de la experiencia a mano, ¿no? O homogeneización de las retenciones primarias y secundarias de la escala Husserl, ¿no? Ahí hay un elemento central porque tiene que ver con la necesidad de formular categorías críticas de la economía contemporánea, ¿no? No de la teoría o no de la imagen histórica de la economía capitalista, sino hacernos cargo de las transformaciones internas del capitalismo contemporáneo, que entre otras cosas también son curiosamente aleatorias, anárquicas hasta cierto punto, descentradas, incluso pluritemporales, ¿no? El mismo capitalismo se presenta el mismo como pluritemporal. Entonces, claro, ahí me parece que tendría sentido recuperar el marxismo como una crítica del valor, pero actualizado a las condiciones heteróclitas de la economía informática contemporanea. Sì. Ci sono altre domande? Va bene, se non ci... Sì, c'è qualcuno che sta... Scusate. Allora, vi ricordo che il prossimo intervento sarà il 24 gennaio e lo terrà Alejo Stark su Mariátegui alle 18:30 ora italiana, che sono le 12:30 del Michigan. No, c'è un applauso, scusate. E le 14:30 di Buenos Aires, credo. Comunque lo scrivo su Facebook e spero che tutti possano vederlo. Insomma, ho messo anche la mia email in modo che se qualcuno ha bisogno della registrazione gliela posso mandare. Perché per adesso non pensiamo di pubblicarla, insomma, non sappiamo ancora cosa fare, ma se qualcuno vuole la registrazione anche degli interventi precedenti li posso mandare. E grazie ancora Sergio, hai fatto un intervento meraviglioso, interessantissimo e davvero grazie. Gracias a todos ustedes. Adiós. Gracias. Buenas noches. Ciao a Ciao, tutti, ciao. buonanotte.